Ahí tienen el clásico de Víctor Manuel, Asturias, que fue pedido apenas informamos que Víctor Manuel era protagonista de nuestra propuesta musical hoy, el día en el que está cumpliendo 73 años. Buen día, Ale. Te escuché con los Sergios en su programa del sábado. Como dije en ese momento, diste cátedra de cómo hacer entrevistas, sobre todo para los que estamos aprendiendo. Lo dice Adriana de La Unión, que obviamente exagera. Tiene que ver con Crazy FM, que es una radio comunitaria del Cerro, de la falda mismo del Cerro, que el sábado de la noche me invitaron a ir y bueno, y acepté gustoso la invitación. Ale, ayer te decía, derecha e izquierda eran categorías de análisis sobrevaloradas y que hoy ya parecen de modé. Aristóteles o Platón, ¿eran de derecha o izquierda? Bueno, dirán que como categoría nacieron con la Revolución Burguesa y el Parlamento francés y que sería anacrónico utilizarlas con retroactividad. Pregunto, ¿y hoy no estarán ya superadas? ¿No hay hoy otras categorías más apropiadas, insisto, o actualizan las dimensiones de análisis o por ejemplo nunca comprenderán fenómenos nuevos como el de cabildo abierto? Y bien consciente el amable oyente que manda este mensaje agrega, disculpas por lo extenso. O sea, ¿entendió? Pero bueno, no, sobre esto ya vamos a recibir a Antonio, pero lo que quiero decir es que a modo simplemente de transeúnte, digo que izquierda-derecha para mí aún tienen vigencia, pero estoy dispuesto a cambiar de opinión, ese es parte de esa base. Lo que no creo que sean los únicos ejes a tener en cuenta, que ahí me parece que pasa a veces las confusiones. Yo reivindico la distinción derecha-izquierda, izquierda-derecha, la reivindico, porque además no son adjetivos, también es una cosa que insisto, son sustantivos. Por lo tanto, no es ni bueno ni malo ser de derecha o de izquierda. Bueno, para el de izquierda es malo ser de derecha y para el de derecha, pero en sí mismo no tienen que utilizarse. Entonces yo le pediría amablemente a la gente de derecha que salga del closet y diga soy de derecha y lo reivindique y lo explique. Lo que sí creo también que no son los únicos ejes. El otro día un amigo me decía... bueno, Antonio, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido? ¿Todo bien? Bien. Recién les cuento a todos, es una infidencia, pero no es tal. Estábamos hablando de las cosas que realmente importan de la vida y es cuando hacemos un asado. Yo vine por eso. No. Ahora, termina este trámite de la charla y en la pausa lo arreglamos, ¿no? El otro día alguien me comentó en Twitter, yo en Twitter que simplemente paso información de en qué ando en el programa y esas cosas, y a veces hay alguna respuesta a algo que alguien dice. Bueno, sumo algún artículo, pero veo en general, a diferencia de lo que dicen todos, por supuesto que hay cosas feas, pero veo también gente tan lúcida, con tanta capacidad, con tanta síntesis, con tanta inteligencia, humor y desfachatez a la vez, que la verdad, yo sí digo, con esto ya alcanza. No. Entonces... Hay que ser selectivo, pero hay cosas, sí. Que enriquecen también, sí, ¿no? Totalmente. Informaciones, lecturas, autores, qué sé yo. Bueno, en fin, son cosas que valoro. Y una de los comentarios que ahí surgió tenía que ver con identificar izquierda con pensamiento liberal. Y yo digo que no me alcanza decir un número cualquiera, y de ese número yo conozco un número mayor a ese que vos decís de gente que es de izquierda y a su vez es conservadora. Tiene comportamientos conservadores en lo social, ideas conservadoras acerca de la mujer, de la sexualidad, de los derechos. Bueno, el presidente Vázquez vetó una ley de aborto. Se comportó como un conservador. En términos morales. ¿Verdad? Por eso digo que no son los únicos ejes, pero en todo caso arranquemos por el principio. Antonio querido, doctor en Ciencia Política, investigador y docente, integrante del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República, de su Facultad de Ciencias Sociales. Derecha e izquierda, viste que cada tanto sí, vuelven a estar arriba de la mesa desde el lugar, eso ya no existe, eso es de modé, eso es antiguo, ya no corre, hay formas más modernas y eficaces para... Y la ciencia política, o sea, la mirada académica, ¿en qué nos auxilia en ese sentido? Bueno, yo creo que sigue siendo una categoría importante que permite a la gente identificarse
Por ejemplo, cuando se hacen encuestas de opinión pública, siempre se pregunta, ¿usted cómo se ubicaría en un eje donde el 1 o el 0 es la extrema izquierda? Y la mayoría de la gente te responde a esa pregunta y entiende. Y después cuando vos contrastás eso que preguntó a esa pregunta de la escala con otras respuestas que da sobre temas determinados, es muy coincidente. Por lo tanto, es una buena herramienta de análisis. Obviamente que no es el único eje, como vos decías, para interpretar la realidad política, pero sigue siendo válido. Esto último que acabas de decir me parece interesante. Primero, que según nos dicen los encuestadores, que todos conocemos, además este programa tengo la fortuna que en general, cuando la persona recibe esa consigna, no se ve ni desconcertada, ni duda acerca de qué me están hablando, ¿no? No, ni responde eso, ni tiende a posicionarse en el 5 como lo haría alguien que quisiera zafar. Claro. Y lo otro, con un lugar más neutro, digamos. Claro, y lo otro es que muchas veces se le pregunta también dónde ubicaría a los líderes políticos y tiende a ubicarlos más o menos cercano o distante de su propia posición. Entonces, ¿qué sé yo? A Pedro Bordaberry esa misma persona no lo coloca a la izquierda. No. Por ejemplo. Y a Oscar Andrade, por decir algo, no lo coloca a la derecha. Exacto. Es decir, alguna idea acerca de las cosas tiene. Alguna idea hay. Entonces, si eso lo maneja todo el mundo, quiere decir que es una herramienta útil. Ahí está. Sería un error sostener que es la única. Claro. Como vos decís, hay múltiples. Y hay múltiples formas de entender lo que es izquierda o lo que es derecha. Nosotros tenemos un curso de introducción a la ciencia política en el ciclo básico, la facultad, y lo que hacemos para los muchachos de grado, digamos. Para los muchachos que recién entran a la facultad y tienen que elegir qué carrera van a hacer. Desde el sociólogo nosotros le tratamos de vender que ser politólogo es lo más cool que Bueno, pero hay un módulo, o sea, se le enseña distintas cosas, que es la política, que es el poder, que es el Estado, que son los sistemas políticos, son las políticas públicas, y hay un módulo también que está destinado a que son las ideologías. Y ahí cuando tratamos el tema de las ideologías y esto de derecha e izquierda, ahí recurrimos a un clásico que es Norberto Bobbio, que era un filósofo italiano, claro. Y que para mí es el que mejor explica en términos sencillos qué es izquierda y qué es derecha. Y lo que él dice es que izquierda y derecha se definen en torno al valor de la igualdad. Si uno cree que la igualdad es una cosa positiva, va a identificarse más con tradición de izquierda. O de izquierdas, como dice él, como dicen los españoles. Sí. Mario Cayota, acá en Uruguay, reivindica eso. Hay que hablar de izquierdas y de derechas, porque hay múltiples cruces. Y bueno, en definitiva. Pero según Bobbio, la izquierda más cercano a los conceptos de igualdad. Te podés ir más para atrás. Si vos crees que depende todo de los valores y creencias que la persona tenga. Entonces, para definirlo a grosso modo, si vos hay toda una rama de filosofía, de creencias, que piensa que los hombres nacen iguales, y lo que lo hace distinto es la sociedad. Y por lo tanto hay que combatir esa desigualdad que genera. El hombre es un ser gregario, para desarrollarse, para crecer, para evolucionar, tuvo que vivir en sociedad, no puede vivir aislado. Entonces es el sum politicón que decía Aristóteles. Y para otra rama de pensamiento, el hombre es desigual por naturaleza. No se puede. Intentar que sean iguales es artificial, por lo tanto nunca se va a lograr, y los más conservadores o los más de derecha, te diría, no solo piensan que nunca se va a lograr, sino que ni siquiera es deseable. Entonces ahí tenés los dos extremos. Nacemos iguales, la sociedad nos hace desiguales, nacemos desiguales, la sociedad artificiosamente trata de hacernos nos quiere igualar. Nos quiere igualar, pero eso no es posible, ni siquiera es deseable. Y también en estos aspectos, porque ¿qué pasa?
yo imagino, ¿no? Estoy con un amigo, aunque repito, en Uruguay, no en todos lados, en Uruguay la gente de derecha tiene un problema para asumirse como tal, ¿no? ¿No es cierto? Como... En general en todo el mundo y sobre todo a partir del nazifascismo, ¿no? Adquirió una connotación negativa que todavía es difícil de Pero qué sé yo, superar. Lo pregunto de verdad porque no lo sé. Los republicanos en Estados Unidos no se sienten de derecha, incluso por el rol qué tan grande tiene que ser el Estado, reivindicar la libertad como el axioma máximo, incluso muy sustentada con miradas religiosas. Si a mí me va bien económicamente es porque tengo la gracia de Dios y por lo tanto en realidad... Claro, ahí se mezclan la moral protestante, la ética protestante de la que hablaba Weber, de eso de que si me va bien es porque es un deseo divino, y de que está bien vivir bien en este mundo y aspirar a hacer ganancia, a lucrar. Pero tú dices que en Estados Unidos el concepto derecha no... Bueno, pero ellos lo usan, ¿no? Generalmente tratan a vos, Trump, habrás visto en los discursos que dice que el Partido Demócrata son todos unos izquierdistas, utilizan el eje también. Claro, de repente le denominan distinto. Un liberal en Estados Unidos es alguien de izquierda. Claro. Un conservador, sí, es alguien de derecha. Pero en España quizás sea la única excepción, por lo que sugeriste, porque en España las derechas se miran a sí mismos como derechas, ¿no? Se reconocen. Se reconocen se hablan de derecha. Sin complejo, quiero decir, ¿no? Sí, sin culpa. Que en algunos otros países de Europa también, la CDU en Alemania se reconoce como un partido de centro derecha. Porque entonces vayamos despejando variables. Ser de derecha no significa ser antidemócrata, por decirlo así, ¿no? Porque ahí viene la confusión, dice Bobbio, no lo digo yo. Una cosa es el eje de la igualdad y otra cosa es el concepto de la libertad. Y ahí vos tenés, Bobbio lo que distingue es entre los extremistas y los moderados. Y hay personas que son igualitarios o tienden a la igualdad y son autoritarios, y otros son moderados, y hay personas de derecha que creen más en la desigualdad y son autoritarios, y otros moderados. Entonces dice Bobbio, ser moderado implica ser demócrata, ¿no? Ahí está. Creer en la idea de tener una concepción liberal de la política. Ser autoritario significa que vos querés conseguir el fin de la máxima igualdad o de la máxima desigualdad a cualquier costo. O sea, la igualdad te daría el objetivo que vos querés llegar y la libertad te daría el medio. ¿Cómo querés llegar? A través... O sea, la Unión Soviética o la extrema izquierda, si vos cruzás los dos ejes, te dan un cuadro de doble entrada, y ahí tenés. Cuando tenés a alguien que aspira a la igualdad, pero es autoritario, o sea, no es democrático, tenés, por ejemplo, el jacobinismo. El jacobinismo es la Revolución Francesa. Querían llevar el ideal de la revolución a tal extremo, tanto que si vos saludabas a alguien en la calle y no le decías ciudadano, eras un contrarrevolucionario, por lo tanto te cortaban la cabeza. Claro. Esa es la época del terror de Robespierre. Claro. Y por el otro lado tenés alguien que aspira a la igualdad, pero es demócrata, y ahí tenés el liberalismo social, la socialdemocracia, etcétera. Bien. Cuando cruzás libertad con desigualdad, alguien que cree que los hombres son desiguales por naturaleza y que el Estado tiene que asegurar la mínima igualdad posible, ser todos iguales ante la ley, ahí tenés la centroderecha, conservadores, y cuando tenés los que aspiran a la máxima desigualdad y a través de un medio autoritario, ahí tenés el fascismo y el nazismo. Bien, que por llegar a su objetivo no están dispuestos a transar con la moderación de la democracia. Somos tan distintos que hay razas superiores. Los hombres son tan distintos que hay los arios, claro, ¿qué me venís con? Claro. Que están destinados a dominar el mundo, y están los eslavos y demás razas inferiores.
Ese sería el extremo de la derecha. Y entonces, por lo tanto, hay que eliminarlos. Ni siquiera al otro. O en todo caso, someterlos, ¿no? En otro caso, someterlos. Está claro que la desigualdad es algo positivo, y que hay que estimularla. No hay que, de ninguna manera, hay que atenuarla. Claro, entonces usted, señor, tiene que limpiar mi baño porque es alguien desigual. Exacto. Y además, ni siquiera desde esa lógica, ni siquiera debería verlo esto como algo negativo, porque bueno... Es el orden natural. En todo caso, trate de ser el mejor limpiador de baños. Claro. ¿No? Mientras que esto de dirigir el mundo es cosa nuestra, de los blancos de raza superior. Exacto. Y no sabe el lío que tenemos por dirigir el mundo, ¿no? Quédese ahí que a usted le ve, ¿no? Que yo bastante problemas ya tengo. Bastante me trae. Claro, pero igual yo estoy preparado porque soy superior. Claro, entonces ahí serían los dos. De todas maneras, ese nivel de relato, de discurso tan explícito, convengamos que desde, en buena medida, la Segunda Guerra para acá, se ha visto la necesidad de atenuarse mucho, ¿no es cierto? Lo que pasa que... Porque está bravo que alguien te diga, sí, malo, negro, que... Claro, lo que pasa que sean esclavos y si no nos matamos. Que dice Bobbio, hay que relativizar, no son... O sea, que alguien sea de izquierda, no quiere decir que sea... Que quiera que los hombres sean iguales en todo. Una cosa es el igualitario y otra cosa es ser igualitarista, que sería el extremo. O sea, pensar que todos tienen que ser iguales en todos. Y una cosa es que vos no creas básicamente en que los hombres son desiguales, y otra cosa es que creas que los hombres son desiguales y que hay que someter a los que no son iguales o que son inferiores. O sea, el que es de derecha no es necesariamente es un concepto despreciable en ese sentido. Hay veces que al abordar este tipo de temas, no son los únicos, lo decía un poco anunciando tu visita, suele ocurrir, incluso a propósito de este artículo que publicó Infobae al ministro de Salud, no sé si por lo menos viste el titular. No. Bueno, acá te lo cito, Infobae, América Latina, un artículo de Sebastián Fest. La izquierda y la derecha son una mentira fabulosa. La historia de éxito de Uruguay contra el COVID-19. Y esa es una frase que acuñó el ministro de Salud en un marco de un artículo que yo entiendo que está muy bien escrito, muy bien narrado y que de verdad muestra, en líneas generales y en forma muy eficiente, la solidez con que Uruguay está enfrentando este tema del COVID. Pero sin embargo el editor entendió, bueno, es Infobae, que tampoco en esto hay que ser ingenuo, ¿no? En Uruguay desde el 900, desde que se crea el Estado moderno, hay una suerte de empate entre el liberalismo y el republicanismo, entre el vallismo, que eran... Si vos revisás prensa de la época, lees artículos, vas a decir que los enemigos de Valle, sobre todo del Partido Nacional y la gente que estaba nucleada en la asociación rural, se refería al vallismo como los jacobinos. Claro. Porque querían el igualitarismo, quería que todos tuvieran los mismos derechos, era una cosa impensable. Sí, y probablemente a costa de todo, ¿no? En aquella época era muy osado. Decía Irureta Goyena, el vallismo es peor que el marxismo, porque el marxismo, con el disparate que ellos creen de la sociedad igual y eso, por lo menos uno sabe que quieren llegar ahí. Pero el vallismo uno no sabe dónde quieren terminar. Claro. A cada reforma, luego que aprueban cada reforma, proponen otra que quiere ir más allá. Entonces, ese era una... Pero entonces hay una suerte de empate. Ni el sector más liberal o más conservador, si querés, se logra imponer, ni el vallismo se logra imponer, sino que logran una especie de equilibrio, de síntesis. Y ahí vamos por esa... Todavía hoy seguimos en ese trillo, de no ir por los extremos. Yo noto que los sectores vinculados a los que estarían en el espectro, tal como preguntan los espectadores, del centro a la derecha, cuando argumentan sobre este asunto, la debilidad del alcance de estas palabras, sostienen que en realidad ha sido casi como una creación cultural de la izquierda, la vigencia de la izquierda, algo como el que le resulta funcional a la propia izquierda, ¿no? Claro, pero lo mismo que dicen eso le están diciendo al otro izquierda, por lo tanto, si hay una izquierda, tiene que haber una derecha. Claro.
Esos que dicen que eso ya no existe, te identifican a vos como uno de esos. Claro, entonces ¿cómo es? Entonces, como no entiendo. Pero aparte de Luis Eduardo González, cuando hizo su tesis de doctorado a fines de los 80, ya advertía, él hizo encuestas también, que había una población, después repitió el experimento a principios de los 90, que había algo así como un tercio de la población, de entre un cuarto y un tercio, que se identificaba con valores de izquierda, con esto de la desigualdad, con que la desigualdad es algo malo y hay que combatirlo, y hay casi otro cuarto, entre un cuarto y un tercio, que se identifica con valores de derecha, centro-derecha, y eso es consistente, y el día de hoy los encuestadores lo hacen y encuentran más o menos los mismos. Como bloquecitos que tienden a no cambiar tanto en cuanto a su... Claro, y que no encuentran la diferencia de Uruguay, cuando yo te escuchaba en la introducción, que en Uruguay no hubo durante mucho tiempo ni un partido que representara a la izquierda, ni un partido que representara a la derecha, porque en la época del bipartidismo histórico, fundacional, el Partido Colorado y el Partido Nacional tenían su ala de izquierda. El ala izquierda era más grande en el Partido Colorado y el ala derecha, el riverismo, un poco más chico. En el Partido Nacional pasaba la inversa. El herrerismo se quedó con casi todo el Partido Nacional, sobre todo después del golpe de Estado de Terra, donde ahí el Partido Nacional está 25 años dividido. Y entonces, claro, eran partidos... la derecha y la centro-derecha, los pequeños partidos de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista o la Unión Cívica, que ya existían, recogían entre los tres menos del 10% de los votos. Claro. Entonces, esos sectores... Bueno, la Unión Cívica inicialmente era más bien de corte conservador, ¿no? Claro. Después con la irrupción del PDC y la... ¿no? Sí, después la trayectoria esa está buena, porque después en el 60 hay influjo de la creación de la socialdemocracia alemana. Hay varios países en el mundo. En Chile se crea el Partido Demócrata Cristiano, y la Unión Cívica se reconvierte en Partido Demócrata Cristiano y se vuelca un poquito más hacia la izquierda. Incluso es uno de los fundadores del Frente Amplio, pero hay un sector que no quiere volcarse tanto a la izquierda, y funda en el 71, se presenta como Unión Radical Cristiana, y después recrean la vieja Unión Cívica ya para el 84. Sí, que fue muy importante, por lo menos tuvo en la transición. Claro, exacto. En la transición. Todos recordamos a Chiarino, por ejemplo, claro, ¿no? Pero entonces tenés eso, que por eso cuando ganó el Frente Amplio en 2004, había alguna gente del Frente Amplio que se había entusiasmado y decía, no, bueno, sacamos el 50, en la próxima elección vamos a sacar el 70%. No, es imposible. Nunca la izquierda va a sacar el 70% de los votos en Uruguay, porque hay un núcleo duro de personas que nunca van a votar. Bueno, del mismo modo, al revés sería lo mismo, ¿no? Al revés sería igual. La actual coalición, que por supuesto tiene todo el derecho a pensar que va a continuar como pensamiento, ¿no? Como ilusión. Y además que va a volver a ganar otra elección, y ¿por qué no? Tiene ilusión a crecer y a ganar con más luz, ponele. Pero sabe que va a tener un techo siempre, ¿no? Que no va a llegar a ese 70% del que hablabas recién. No, por eso, siempre va a haber. Y eso quiere decir que hay personas que se identifican. Y hay otras que tienen sentimientos más lábiles. Bien, y vamos a una breve pausa, y al regreso, traigámoslo a la escena, ¿no? Porque en Uruguay da la sensación que para ganar necesitas los votos de los tuyos y los famosos votos prestados, la frase que acuñó Vázquez allá en el 2004, ¿no? Préstenos el voto. Y por definición, si alguien te presta el voto, necesitas de gente que tiene miradas un tanto distintas a las que tenés vos. Ya sea, te corren un poquito hacia el centro si sos de derecha, o te corren un poquito hacia el centro si sos de izquierda. Estamos lo cierto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando uno habla de estos asuntos, no faltan aquellos que, con todo derecho, dicen, ¡ja! Por ejemplo, recuerdo al hoy presidente diciendo, pero pará, cuando yo hablé de la despenalización de la marihuana, que aquel proyecto inicial, ¿tú te acuerdas? Sí. ¿No? Y del autocultivo, etcétera. ¿Y qué? ¿Y ahí que yo era de derecha? ¿Yo que hablaba de la marihuana? ¿No? La calle Pou, yo siempre lo indico, porque él en una entrevista en el 2014 se definió como liberal conservador cuando le preguntaron. Nunca más. Pero es que
Nunca más. Y eso sería la definición que hubiera adoptado su padre, y sin duda que era la definición con la que se veía Luis Alberto Herrera. Su abuelo, pero el herrerismo, yo recuerdo haber hablado con Nahum alguna vez a propósito de un libro, Los Conservadores. Nahum, sí, Nahum. Que él señalaba que el herrerismo, desde la trazabilidad histórica, era el sector político del Uruguay de mayor coherencia, en el sentido de que justamente esa condición liberal conservadora, uno podía prever de un herrerista de manual qué cosas podía opinar sobre lo nacional y lo internacional, ¿no? Proyecto de ley tal, bueno, un herrerista pensaría esto, ¿no? También se podría hacer... A su vez con mucho pragmatismo. Pues siempre digo, Herrera apoyaba al mismo tiempo a Franco y a Sandino. Seguramente por razones distintas, porque pero... eran nacionalistas. Claro. La condición... Bueno, ahí nos vamos a otro tema, ¿no? En la década del 30. Y fue a pelear del lado paraguayo en la guerra del Chaco, porque él sentía que Uruguay tenía una deuda histórica. Herrera decía, el herrerismo es pragmatismo, pero tenía esa base ideológica. Se podía manejar en asuntos políticos con mucha flexibilidad, como ser colegialista o anticolegialista según le conviniera a sus intereses. Claro. Pero en temas filosóficos e ideológicos tenía una matriz muy definida. El rol porque quiero plantearlo así, probablemente nadie de derecha reivindique la desigualdad. Hoy es mi hipótesis. Hoy día es bravo, por lo menos con el micrófono encendido, que alguien te diga, sí, yo reivindico la desigualdad porque todos somos distintos, y hay personas, citando la Constitución, que tienen más talento y más virtud, y por eso esas personas les va mejor también desde la perspectiva material, y a las personas que les va peor es porque de pronto no tienen igual dosis de talento o de virtud, ¿no? Que podría... Pero está bravo, yo que sé, que el flaco que murió el otro día de frío, digamos, si hubieras tenido más talento, más virtud, no te hubieras muerto, flaco, ¿verdad? Está bravo sostener eso, ¿no? En público. Ay, bueno, no, viste que hablé del micrófono abierto. Por eso, en público, pero cuando hablas con mucha gente en privado, hay mucha gente que piensa que al que no le va bien es porque no es lo suficientemente emprendedor, que el Estado no tendría que intervenir. Porque además si el Estado interviene, gasta... No, e intenta corregir algo que no se puede, porque el hombre es desigual por naturaleza, por lo tanto estás intentando cambiar algo que no se puede cambiar. O sea, al que está destinado a limpiar los baños, ¿cómo se nos ocurre que pueda diseñar un cohete que vaya a la luna? ¿No? Bueno, en un extremo sí. Pero pues hay otros que creen que es cosa de voluntad individual, de que no hay que tener ayuda del Estado. Lo que pasa es que en Uruguay eso es difícil, porque como te decía, a eso voy. Al principio de los 900 se logró una suerte de equilibrio. Lo que Caetano y Rila y Óscar Sarlo también han dicho del el liberalismo republicano o republicanismo liberal. Entonces no se avanzó tanto. Pero nadie niega la cuestión del Estado. Quizá el que quiso ir más lejos fue Lacalle Herrera, cuando el plebiscito del 92, ¿te acordás que dijo una frase que le jugó mucho en contra? Él habló de desballistizar el Estado. ¿Y qué quiere decir desballistizar en la memoria colectiva? Ser menos igualitarios. El vallismo es el escudo de los débiles, es el estado de bienestar. Intentar desmantelar el estado de bienestar, bueno, así le fue en el plebiscito, ¿no? Sacó sí, claro. El 72% de la gente votó en contra de privatizar. Ahora, es interesante de la línea histórica que los teóricamente herederos de esa bandera, es decir, el vallismo que está en el Partido Colorado, hace desde ya mucho tiempo, y no es sorpresa para nadie, alianza política y práctica con esos sectores que intentaron desbastillizar el Estado, ¿no es cierto? Claro, bueno, Sanguinetti en esa época se puso... No, claro. Recordemos que en el 92... votó la ley, pero... Después se opuso a los 5 artículos y terminó apoyando con el Frente Amplio el referéndum. No, pero Sanguinetti, el mismo Sanguinetti hoy día se considera hasta buen padre de esta criatura multicolor, ¿no? Claro.
Lo reivindica como casi una construcción propia, ¿no? Para desesperación de tal. Y hay un fenómeno, la pausa lo analizamos en 2 palabras. Primero, que el Frente Amplio haya gobernado 15 años no significa en absoluto que no haya practicado políticas que podríamos adjetivar de derecha, ¿no? O por lo menos de centro derecha, ¿no? En términos de economía, sí. Y Cabildo Abierto, esta cosa, ¿no? Que dicen, que Cabildo Abierto se enoja mucho la gente de Cabildo Abierto, que dicen, nos ponen en la extrema derecha, ¿no? Cuando en realidad muchos de nuestros votantes antes votaron al PP, ¿no? ¿De dónde podemos desandar ese camino para entenderlo, por lo menos en términos académicos, luego de la pausa? Dale. Estamos poniendo La Mañana en Camino con Antonio Cardarello. Estamos poniendo acá en el 98.7 La Mañana en Camino con el doctor en Ciencia Política, investigador y docente. Último tramo de La Mañana en Camino. Antonio, algunos mensajes han llegado. ¿Y George Soros, derecha o izquierda? Son categorías sobrevaloradas. Nunca dije inútiles, sobrevaloradas. No, lo dice el oyente. Igual quiero decir al estimadísimo oyente que, ¿sabes? Que manda mensajes bárbaros, pero no me manda la firma. Yo sé el nombre de él, y él sabe mi nombre y yo no sé el nombre de él. Con todo respeto, mi estimado oyente, que valoro mucho tus mensajes, quiero decir que igual hay muchas cosas que estamos hablando sin pensar necesariamente en tus mensajes, más allá de que son útiles y valorados. 099-894, quiero decir, si no hubieran llegado los mensajes, igual lo hubiera abordado el tema. De hecho, abordamos el tema sin necesidad de los mensajes. Perdonen, hablamos que creamos inteligencia artificial. ¿Quién le va a enseñar a la inteligencia que es bueno o malo, izquierda o derecha, si nosotros no nos ponemos de acuerdo? Lo dice Omar. Bueno, pero esto es que sobre una misma cosa pensemos distinto en la historia de la humanidad, ¿no? Totalmente. Sí, siempre ha sido así. Nunca la humanidad ha dicho, sí, loco, hubo personas que las metieron en grandes barracas, les prendieron una llave de gas y nos mataron, ¿no? Y nadie dice, sí, los matamos. Dice, no, en realidad fue para... Imagínate, si sobre eso... Hay negacionistas. Pero por eso, en Uruguay, el Estado uruguayo capturó una mujer embarazada, una jovencita embarazada, esperó que diera luz, le robaron a la niña, después asesinaron a la madre, ¿no? ¿Y vos? ¿Dónde está ese responsable? ¿Dónde dice, no? Hablando de monstruos, ¿no? A propósito de otros hechos que, ¿no? Y vos decís, no, eso no pasó, eso no. Hasta hace poquito, presidentes de la República decían que no había niños desaparecidos en Uruguay. Sí. Hace 22 segundos de la historia. Quiero decir, que no existía. Siempre sobre las cosas obvias y las obvias, imagínate las que son más discutibles. Con el ejemplo que daban sobre la pareja, bueno, esto tenía que ver con la charla con Alvarito Alcuri. 099-894-987. Ale, hola, buenos y fríos días, lo mejor como siempre, el camino del medio, compartir pero no acaparar al otro. Esto tenía que tener que ver con las parejas, a lo mejor también aplica para esto. Bueno, en todo caso, el Frente Amplio aplicó política. Las parejas hay mucho de política, hay que aprender a negociar. Constantemente, ¿o no? Sí, claro. Por eso los que reivindicamos la política decimos, no solo le sirve a los políticos, hacemos política constantemente. Todo el tiempo. En caso del Frente Amplio, que en general nadie duda que el Frente Amplio es un partido coalición de izquierda, ¿no? Con seguramente distintos matices dentro de... Claro, por eso ahí le encaja perfecto que hay izquierdas, distintas posturas, distintas visiones de cómo llegar al mismo objetivo. Y algunas, para seguir la lógica de la charla, seguramente más jacobinas que otras. Totalmente. Con menores o mayores apegos a la institucionalidad democrática, seguramente también, ¿no? Obviamente. Pero lo mismo pasa en los otros arcos políticos, ¿no? Totalmente. Es lo mismo, es el cruce ese que dice Bobbio. La igualdad está cruzada con este eje del extremismo o la moderación de ir por el lado de la libertad o suprimirla. ¿Aplica la definición de partido de derecha o incluso, como dicen algunos, de extrema derecha en el caso de Cabildo, a pesar de que algunos de sus votantes antes votaron al MPP? Sí, yo no sé. Claramente se advierten de algunas declaraciones que han salido a la luz, que se han hecho públicas, que hay individuos dentro de Cabildo que piensan de esa manera. O sea, este coronel que había sido
oficial naval que había sido designado subdirector de la ANP, claramente tenía sus valoraciones sobre las personas, sobre el resto, porque no solo habló mal de dirigentes de izquierda, habló muy mal de dirigentes políticos de partidos de la coalición, de sus socios ahora. Pregúntale al ministro Heber. De las feministas, y obviamente esa persona, si uno mira en este eje que estábamos hablando, decía Bobbio, claramente piensa esos valores hacen más a alguien que está pensando que la desigualdad es natural, por ejemplo, en la relación entre los hombres y las mujeres. Bueno, eso es una de las cosas también. La diferencia entre hombres y mujeres es una creación social o es algo que viene naturalmente, de la naturaleza. Hasta el principio del siglo XX se entendía que la desigualdad era natural. Yo siempre les cuento a los estudiantes, me gusta mucho usar el cine como referencia. Ver la película Lincoln es una maravilla, cuando están discutiendo la enmienda 13, que es la emancipación de la esclavitud. Entonces, en ese momento los republicanos eran la centroizquierda, porque eran y los demócratas que gobernaban el sur y defendían el esclavismo eran en la derecha. Claro. Entonces se levanta uno y dice: bueno, y ahora vamos a liberar a los negros. ¿Cuál es el próximo paso? Lo vamos a dejar votar. ¿Y después qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar votar a las mujeres? Claro, como vamos a subvertir todo el orden natural. Es una cosa impensable. Pero yendo a lo de Cabildo, yo creo que el partido en sí, Manini, ha tratado de mostrarse bastante más abierto, y no ir a posiciones tan extremistas, pero sin duda que llenó un espacio que antiguamente tenían, ese electorado votaba a los sectores más de centro derecha de los partidos tradicionales, al pachequismo, por ejemplo. Y ahí dice, bueno, pero algunos votaron a la MPP, bueno, pero ahí hubo una línea de división. Ese electorado que votó durante mucho tiempo al pachequismo, después pasó a votar al MPP. ¿Y eso bajo qué explicación, bajo qué paraguas de izquierda o derecha? Ahí donde ese paraguas luce como un tanto insuficiente para explicarlo, ¿no? Claro, ahí hay una cosa más de voluntarismo, de que el Estado dé cosas, pero más desde un tinte menos democrático y más autoritario. Es el líder, era Pacheco o era Mujica el que era capaz de dar eso. Ahora eso lo estaría representando Manini. O sea, ser de derecha no quiere decir necesariamente que se es liberal en materia económica. El pachequismo, una parte, incluso la posición que tiene Manini, no es de un liberal en términos económicos. Es de alguien que cree en una presencia Trump en los Estados Unidos podría ser un ejemplo, ¿no? Es un populismo de derecha, si querés. Es decir, que el liberalismo como tal para ser de derecha no necesariamente tenés que ser liberal. En términos económicos. No. Aunque es muy común que el de derecha, porque tiende a creer que el Estado más chico es lo mejor, que el mercado va acompañando las cosas, claro, porque el Estado chico implica menos impuestos, entonces yo que soy de las capas medias me vería beneficiado. Claro, bueno, pero si vos mirás en los discursos de esos, los discursos del riverismo incluso, si vamos, del pachequismo, no han ido por el lado de eliminar la presencia del Estado. Bueno, lo que pero un Estado bastante más focalizado a los más pobres, a los que precisan más, no a que sean derechos universales. La izquierda tentaría que los derechos fueran... Por eso se habla incluso de diferentes estados de bienestar. Incluso hay una discusión si el estado de bienestar uruguayo fue un estado de bienestar socialdemócrata, más parecido al de los países escandinavos. Sí, previo a la socialdemocracia sería, ¿no? Un estado de bienestar históricamente más conservador, más estilo alemán o italiano, más de darle beneficios a los trabajadores, sobre todo al padre de familia, las asignaciones familiares. Por ejemplo, un estímulo claro, pagarle al padre la asignación familiar, y por otro lado estimular la ley madre, que era la ley madre que fue impulsada por un
diputado de la Unión Cívica, Tomás Brena, que las mujeres que tenían un hijo se podían jubilar. Y hubo muchas mujeres, todavía algunas siguen claro, cobrando, claro, que se jubilaban con 30 años de edad y 10 años de trabajo porque eran madres. ¿Y cuál era el mensaje que estaba? Que las mujeres volvieran al hogar, se fueran del mercado de trabajo, y de esa forma. Entonces, esas son características que querían un estado de bienestar más conservador. Uh-huh. Claro, el Frente Amplio en estos años de gobierno no creó el estado de bienestar. El estado de bienestar ya venía. Lo que trató de hacerlo fue más universal, de que llegara a más gente. El Sistema Nacional Integrado de Salud, que todo el mundo tuviera cobertura, no asegurarle solo a los más pobres. Pero volviendo al vallismo, también tienen en esa traza histórica señales de una mirada un poco más me sale así, definirlo de republicanismo, porque no en balde, bueno, el famoso voto a la mujer que ya existía, claro, ¿verdad? La ley de divorcio, estos asuntos de decir, bueno, confiemos en la libertad de las personas. Recordemos, no me canso de decirlo, y ocurrió hace 22 segundos, que cuando el Frente Amplio instalado en el gobierno aprueba esa legislatura, el Poder Legislativo aprueba la ley de salud sexual y reproductiva que incluía la despenalización del aborto, el miembro informante de esa ley fue Julio Sanguinetti. El expresidente de la República, vallista, liberal, desde esa perspectiva, que entendía que obviamente hay que despenalizar el aborto. Y el presidente que veta la ley era el socialista Tabaré Vázquez. Claro. Para hablar de ciertos cruces también, ¿no? Claro, porque ahí se cruza el conservadurismo o mayor liberalismo en términos morales. Exacto. Que es otro cruce, otro eje. Es otro eje que atraviesa. Por eso no es tan fácil. Volviendo al inicio, no es tan fácil, no se puede categorizar que uno de izquierda va a actuar necesariamente, pero lo que hace el eje izquierda-derecha es darte como cierto marco. Va a andar más o menos por acá, en determinados temas se va a comportar. ¿Otro eje cuál podría ser? ¿Liberal autoritario quizás? Otro eje, claro, una mirada más liberal acerca de las relaciones políticas, claro, y otro más autoritario, claro, más jacobinista, si querés. Claro, cuando hablamos de esto que la calle, que él lo definía, eso está en YouTube, que es el liberal, y le preguntaba qué es el liberal. Bueno, en términos de darle la mayor libertad al individuo, sobre todo en términos económicos, pero a su vez cierto conservadurismo en términos morales. Claro, claro. Y así como hay conservadores en términos morales de derecha, los hay de izquierda también. Claro, por supuesto. Bueno, creo que... Y bueno, el PDC, en el momento que estaba en el Frente Amplio, claramente, claro, todos los partidos tienen límites. PDC no iba a apoyar la despenalización del aborto. Si es un partido cristiano, claramente tiene un límite. Bueno, lo que también, otra charla es, hay cristianos que aún así están a favor de la despenalización del aborto, pero es otra ya dimensión o por lo menos otra característica del cristianismo. Bueno, otro dato interesante es en Uruguay, a propósito de lo que recién señalabas, es con qué tan alta frecuencia se da, casi en forma unánime, casi, hay excepciones, que los liberales desde la perspectiva económica, es decir, un estado más pequeño, ¿no? Siempre cuento que un amigo, politólogo, alguien que tenía una postura muy liberal, así se presentaba, bueno, su lema iba a ser yo soy el liberal, y bueno, entonces empezaron a hablar y dice, no, y en términos económicos, el mercado, y entonces este colega le dice, bueno, pero y en el otro eje, en términos de, ¿estás a favor de la eutanasia, de la liberalización de las drogas, del aborto? No, ¿qué querés? ¿Que mi padre me mate? Claro, no, igual hay que decir que hay liberales. Entonces era liberal, se autoproclamaba liberal, pero en materia económica. En términos morales era muy conservador. Fuertemente conservador, claro. Pero también los hay de izquierda, o sea, el ñato Fernández Huidobro votó también en contra de la despenalización del aborto, bueno, recordémoslo, por decir. O cómo se trataba a los homosexuales en Cuba durante mucho tiempo, sí. O en la Unión Soviética, o los Khmer Rojos. Ni hablar. Además yo vengo del palo del teatro, es mi profesión madre, y me cuentan los más grandes lo que pasaba con los actores gays décadas atrás. También ese puede ser un ejercicio
con cierto tinte anacrónico, ¿no? Porque da la sensación que algunas cosas de esas ya han variado, también hay que decirlo, ¿no? Claro. Digo, para ser justos con un corrimiento hacia posiciones más liberales. Más liberales, exacto. Bueno, mi querido, gracias, Antonio. Bueno, y ahora a lo nuestro, fijemos el asado. Dale. Pero ahí no somos igualitarios, ahí no invitamos a nadie. No, porque la condición de Antonio como asador es de una fineza que, bueno, no se puede transmitir. Solo si pudieran hablar mis gustativas, podrían hacerlo, pero no pueden ellas. Ellas están ocupadas en otra cosa. Bueno, gracias, Antonio, como siempre, muy amable. Bueno, muchas gracias a vos. Saludos a la audiencia.